En las costas donde el mar Egeo besa la tierra griega, el silencio es una mentira. El viento arrastra algo más que sal. Arrastra recuerdos de hierro y carne desgarrada, ecos de un juramento grabado con sangre en las piedras, de un paso estrecho que el mundo jamás olvidará. 300 hombres murieron allí. No eran suficientes para detener un imperio, pero bastaron para despertar algo peor que un ejército. Despertaron la furia de todo un pueblo. Y cuando un pueblo decide que la muerte es preferible a las cadenas, los imperios tiemblan. Esto no es la historia de una batalla, es la historia de lo que ocurre cuando el orgullo se enfrenta a la desesperación, cuando la arrogancia choca contra la voluntad de quienes no tienen nada que perder, excepto su dignidad. Es la historia de cómo un mar se convirtió en tumba y un estrecho paso se transformó en altar de la venganza. Las puertas del infierno permanecen abiertas, y del otro lado, alguien está esperando cobrar una deuda. En aquel desfiladero de montaña, donde las rocas aún guardan manchas oscuras que ninguna lluvia puede borrar, el aire sabía a óxido y ceniza. Los cuervos descendían en espirales negras, saciándose con los restos de lo que alguna vez fueron guerreros. El estandarte del gran rey ondeaba sobre lanzas clavadas en tierra empapada, proclamando victoria. Pero las victorias pagadas con 20.000 cadáveres propios no se celebran, se soportan. Darío el Conquistador había soñado con atravesar ese paso como quien cruza un umbral hacia la gloria eterna. Su hijo lo atravesó sobre montañas de sus propios soldados muertos. Cada grano de arena había bebido sangre persa. Cada piedra había visto caer a hombres cubiertos de armaduras doradas, destrozados por lanzas de bronce empuñadas por manos que se negaban a temblar. El emperador contemplaba el campo de batalla desde su trono portátil, rodeado de incienso que no lograba ocultar el hedor a muerte. Sus ojos brillaban con algo entre triunfo y furia. Había ganado. Pero el precio le quemaba el alma como hierro candente. «Haré que cada ciudad griega se arrodille», susurró a la noche, «y cada templo arda, que cada hombre, mujer y niño recuerde el nombre del rey al que osaron desafiar». Las órdenes fluyeron como veneno por las venas del imperio. Desde las montañas heladas del norte hasta los desiertos abrasadores del sur, los tambores de guerra resonaron. 1.000.000 de almas armadas comenzaron a moverse como langostas devastando un campo de trigo. La maquinaria imperial no conocía piedad ni fatiga. Solo números, solo obediencia, solo el impulso ciego de aplastar todo lo que osara mantenerse en pie. Mientras tanto, en las costas de Ática, el cielo sangraba. Las llamas devoraban Atenas con hambre insaciable. Los templos que habían resistido siglos se desmoronaban en cuestión de horas. Las estatuas de mármol blanco se agrietaban por el calor, llorando lágrimas de piedra fundida. El Partenón, orgullo de generaciones, se convertía en esqueleto calcinado. Las calles se vaciaron en procesión silenciosa hacia el mar. Familias enteras cargaban lo poco que podían salvar. Bebés envueltos en mantas, ánforas con aceite, pergaminos con oraciones a dioses que parecían haber desviado la mirada. Ancianos que jamás habían salido de la ciudad miraban hacia atrás, despidiéndose de tumbas que nunca volverían a visitar. Los barcos se llenaban hasta el borde del hundimiento. Madres sostenían a sus hijos por encima del agua que lamía las bordas. Hombres empujaban embarcaciones atestadas hacia mar abierto, sabiendo que algunos no cabrían, que algunos quedarían atrás, y en medio del caos, un hombre permanecía inmóvil en la costa, observando cómo su ciudad moría. Temístocles no lloraba, no gritaba, apenas respiraba. Sus ojos reflejaban las llamas como espejos de obsidiana. Cuando habló, su voz cortaba el aire como hoja afilada. «Quemadlo todo, que no quede piedra sobre piedra, que encuentre solo ceniza». Los soldados lo miraron como si hubiera enloquecido. Destruir lo que quedaba de su propia ciudad, borrar los últimos vestigios de su civilización. Pero él sabía algo que ellos aún no comprendían. Las ciudades se reconstruyen, las piedras se reemplazan. Pero el espíritu puede nadar, puede flotar sobre las olas, puede convertirse en tormenta. «Hemos perdido calles y muros», dijo, volteándose hacia sus hombres. «Pero conservamos lo único que importa, el rechazo a arrodillarnos».
Y eso, hermanos, no arde. Los barcos zarparon hacia la isla de Salamina bajo un cielo rojizo. Detrás dejaban humo y ruinas. Adelante esperaba el mar. Y en ese mar, Temístocles tejía una trampa que haría que un imperio sangrara. En el paso de las puertas calientes, donde 300 habían caído, la tierra aún no descansaba. Los cadáveres de los guerreros espartanos permanecían sin sepultura, exhibidos como advertencia. El rey caído Leónidas había sido decapitado. Su cabeza coronaba una lanza en el centro del campamento enemigo, ojos vacíos mirando eternamente hacia el horizonte. Pero en las noches sin luna, los soldados persas escuchaban cosas que les helaban la sangre, pasos metálicos sobre piedra, el silbido de espadas cortando el viento, voces que susurraban en idioma extranjero, repetían las mismas palabras una y otra vez. Molon lave, ven y tómalas. Los centinelas se negaban a patrullar cerca de las tumbas improvisadas. Juraban ver sombras rojas moviéndose entre las rocas, siluetas de hombres que avanzaban en formación perfecta antes de desvanecerse en la bruma. El lugar ya no era campo de batalla, era santuario maldito, tierra consagrada con sangre de hombres que habían elegido la muerte sobre la rendición. Las ciudades-estado griegas enviaron emisarios para recuperar los restos. Reunieron huesos blanqueados por el sol y cenizas mezcladas con tierra. Los llevaron al mar en procesión solemne, y allí, frente a las olas que rompían contra la costa, pronunciaron el juramento que transformaría dolor en furia. Por cada gota de sangre derramada cobraremos 10. Por cada hermano caído arrancaremos 100 vidas enemigas. Este mar será testigo, esta tierra será altar, y ningún dios impedirá nuestra venganza. Las cenizas se esparcieron sobre el agua. El Egeo las recibió como promesa sagrada, y en algún lugar profundo, donde la luz no llega, las corrientes las arrastraron hacia un estrecho donde pronto se mezclarían con sangre fresca. El 29º día del mes de Boedromión, el amanecer llegó con calma mortal. El estrecho entre la isla y la costa permanecía inmóvil como cristal. Sobre esa superficie falsa, más de 1000 barcos de guerra enemigos se extendían hasta el horizonte, cascos brillando como escamas de serpiente gigantesca. La flota del gran rey era tan vasta que bloqueaba el sol. Frente a ella, apenas 370 naves griegas, pequeñas, construidas apresuradamente, tripuladas por pescadores convertidos en guerreros y comerciantes que apenas sabían sostener una espada. Desde la colina, el emperador observaba con sonrisa satisfecha. Había perseguido a los griegos hasta ese callejón sin salida. Ahora solo quedaba aplastarlos como insectos contra la pared. Pero en la cubierta de un barco pequeño, Temístocles sonreía también, porque un callejón sin salida puede convertirse en trampa mortal. Y él no había olvidado quién había atraído a quién. El toque de cuerno rasgó el silencio. Las naves griegas se lanzaron hacia adelante como proyectiles. El estrecho estalló en caos. Los barcos gigantes del imperio, diseñados para aguas abiertas, quedaron atrapados en el espacio angosto. No podían girar, no podían maniobrar, solo podían chocar entre sí mientras las embarcaciones, pequeñas, los atravesaban como dagas. La madera se astilló con estruendos que parecían truenos. Los cascos se partían en dos. Hombres caían al agua con armaduras que los arrastraban al fondo como anclas. Los gritos se multiplicaban, rebotando entre las paredes rocosas del estrecho, hasta convertirse en sinfonía de agonía. El mar cambió de color. Primero manchas rojas dispersas, luego ríos carmesíes que se entrelazaban. Finalmente, una extensión completa de agua teñida como vino derramado en sacrificio a dioses sedientos. Desde la costa, mujeres y niños observaban el espectáculo con ojos desorbitados. Algunas lloraban, otras rezaban, pero todas comprendían que estaban presenciando el momento en que el mundo cambiaba de forma, el instante en que la historia giraba sobre su propio eje. En medio del infierno flotante, un barco negro surcaba el caos con precisión quirúrgica. En su cubierta, una figura vestida con armadura oscura empuñaba el timón con manos que no temblaban. Artemisia de Halicarnaso, la única mujer comandante en toda la flota del gran rey, navegaba entre naves en llamas como si danzara con la muerte. 5 barcos bajo su mando, 5 contra 1000.
Pero ella no medía batallas en números. Las medía en supervivencia. Frente a ella, una nave aliada bloqueaba la ruta de escape. Sin dudar, giró el timón y embistió. El impacto resonó sobre el agua. Madera explotó en astillas. Cuerpos volaron por el aire antes de hundirse en agua hirviendo de sangre. El barco aliado se partió en dos y desapareció bajo las olas. Los griegos, confundidos, creyeron que era uno de los suyos y detuvieron la persecución. Desde la colina, el emperador aplaudió, pensando que su general acababa de hundir una nave enemiga. Artemisia no miró atrás, no explicó, no se disculpó. Simplemente navegó hacia aguas abiertas, dejando atrás el infierno que ella misma había ayudado a crear. Algunos la llamaron traidora, otros genio táctico, pero ella no se definía por opiniones ajenas. Era la sombra del mar, hermosa, letal, dispuesta a devorar todo para sobrevivir, incluso a los suyos. Cuando el sol comenzó a descender, el estrecho de Salamina ya no existía como accidente geográfico. Se había transformado en cementerio líquido. 40.000 cuerpos flotaban entre restos de barcos destrozados. Algunos aún se aferraban a tablones en llamas. Otros derivaban boca abajo, mecidos por olas que ahora eran más densas que el agua normal, espesadas por sangre y ceniza. El humo ascendía en columnas negras que oscurecían el atardecer. El olor a carne quemada y madera carbonizada se extendía kilómetros mar adentro. Las aves marinas huían. Los peces desaparecían de las profundidades. Desde su trono portátil, el emperador contemplaba la masacre en silencio. El hijo de dioses, el rey de reyes, el conquistador de naciones, reducido a espectador impotente de su propia derrota, ordenó la retirada. Las trompetas sonaron. Los barcos supervivientes giraron lentamente, arrastrando cadáveres enganchados en sus cascos. El gran ejército que había cruzado continentes enteros ahora huía de un puñado de pescadores armados con lanzas oxidadas. En la cubierta de su barco, Temístocles no celebraba. Miraba el mar de sangre con expresión inescrutable. Alguien se acercó para felicitarlo. Él levantó la mano pidiendo silencio. «Hemos ganado una batalla», murmuró, «pero perdimos algo que ninguna victoria recuperará. Mira ese agua, cuenta los muertos, y dime si esto es triunfo o tragedia». Los sobrevivientes regresaron a costas destrozadas. Algunos nunca volverían a dormir sin escuchar los gritos. Otros pasarían el resto de sus vidas evitando el mar. Todos cargarían con el peso de lo que habían hecho, de lo que habían visto, de lo que se habían convertido. La libertad tiene precio. Y ese día, en las aguas de Salamina, Grecia pagó en moneda de almas. Meses después, cuando las olas finalmente lavaron las últimas manchas de sangre, los espartanos regresaron al paso de las puertas calientes. Erigieron una estela de piedra simple, sin adornos, sin oro. Solo palabras grabadas con cincel y martillo, letras que atravesarían milenios. «Extranjero, ve y dile a Esparta que aquí yacemos, obedeciendo sus órdenes». No era epitafio, era advertencia, recordatorio, promesa. Cada guerrero que pasaba por ese lugar tocaba la piedra. Algunos dejaban ofrendas, armas rotas, coronas de olivo, monedas para el viaje al otro mundo. Otros simplemente se arrodillaban y susurraban nombres decaídos. Leónidas se convirtió en más que rey. Ascendió a Dios, guardián de umbrales, protector de quienes eligen la muerte sobre la humillación. Y en noches de tormenta, cuando el viento aúlla entre las rocas, los viajeros juran escuchar el sonido de 300 lanzas golpeando escudos en ritmo perfecto, el canto de guerra de hombres que nunca se rindieron, que nunca huyeron, que nunca pidieron clemencia. Los números se escribieron en pergamino. 300 iniciaron la resistencia. 40.000 murieron en el mar. 1.000.000 retrocedió derrotado. Un imperio que había hecho temblar al mundo aprendió que la fuerza no vence al espíritu, porque los imperios caen. Las dinastías se desmoronan, los reyes mueren olvidados en tumbas saqueadas, pero las historias de quienes eligen morir de pie en lugar de vivir de rodillas, esas historias nunca mueren. Se graban en piedra, se cantan en versos, se susurran al oído de cada generación que enfrenta su propia batalla. El viento sopla sobre el paso estrecho donde todo comenzó. La niebla matinal cubre las rocas manchadas, y si escuchas con atención, si abres tu mente a los ecos del pasado,
puedes oírlo. El sonido de sandalias militares marchando en formación, el tintineo del bronce contra el bronce, el canto de guerra de hombres que se negaron a ser olvidados. La guerra nunca termina, solo duerme. Y en ese sueño sueña con los que nunca retrocedieron, porque más allá de Salamina esperaba otro campo de batalla, Platea, donde la sangre volvería a fluir, donde la leyenda continuaría escribiéndose con acero, fuego y la memoria de quienes nunca mueren. Y cada vez que el mar Egeo se agita, cada vez que las olas golpean las rocas de ese paso estrecho, la tierra recuerda, el agua recuerda, y el juramento de los 300 despierta una vez más, porque algunas promesas se graban tan profundamente en el alma del mundo que ni 1000 años pueden borrarlas. ¿Habrías elegido quedarte en ese paso? ¿Habrías enfrentado muerte segura por un principio? Dime en los comentarios si crees que hoy quedan personas capaces de ese tipo de sacrificio, porque creo que la respuesta a esa pregunta define quiénes somos como civilización.